¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV. Como cada tarde estamos aquí a las 6 en directo para acompañaros durante los próximos 90 minutos con espacios muy variados que hemos preparado para el último programa de la semana en directo, porque mañana viernes tendremos un resumen con los mejores momentos de esta semana. Y hoy vamos a comenzar el programa con nuestro espacio de servicio público. Ya sois muchos los que o bien estáis de vacaciones o estáis a punto de tomaros esas merecidas vacaciones o estáis planificando vuestras vacaciones veraniegas. Por eso que esta tarde en Málaga TV vamos a hablar de derechos de los consumidores desde el punto de vista de viajeros, de turismo, con las compañías aéreas, todo lo que hay, todo lo que se ha originado en torno a la facturación de esa maleta que hasta ahora la llevábamos en cabina y ninguna compañía, hasta hace un par de años, ninguna compañía nos cobraban por llevar esa pequeña trolley en cabina. Bueno, pues ahora son varias las compañías que han decidido que sí, que cobran por llevar este equipaje, y encima Europa parece que quiere dar el beneplácito a esa práctica que ya viene ocurriendo, a pesar de los litigios que hay en los tribunales y en fin. Bueno, pues de este y otros derechos que pueden verse vulnerados este verano 2025 vamos a hablar con Lola García, la presidenta de Facua Málaga. Lola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Bueno, hay que estar muy pendientes porque nuestros derechos siempre están en juego, y encima cuando desde arriba, en este caso desde Europa, parece que hay una intención en, vamos a decir, satisfacer las demandas de determinadas compañías aéreas, pues es para echarnos a temblar, ¿no? Porque lo que antes no se pagaba, pues ahora resulta que sí, que hay que pagarlo, y encima quieren darle la razón a Sí, muchas veces buscas una reserva de un vuelo y encuentras un vuelo muy buen precio y luego resulta que la maleta paga más que tú. Claro. Sí, efectivamente, hay un gran poder de las aerolíneas, porque fíjate que el año pasado el Ministerio Español de Consumo sancionó con más de 170 millones a varias aerolíneas por esto de cobrar por el equipaje de mano. Cuando tú vas de viaje, hombre, no vas a llevar una maleta muy grande, pero si cabe en el espacio que hay en el avión para llevar el equipaje, debería de poder ser posible llevarlo. A pesar de esa sanción, siguen cobrando. Y ya, como tú dices, estamos en pie de guerra porque han conseguido, bueno, por muy poquitos votos, que se vaya a votar en el Parlamento Europeo una modificación del Reglamento de los Derechos de los Pasajeros del Transporte Aéreo, un reglamento de 2004 que efectivamente hay que actualizarlo, pero desde luego no para restarle derechos a los consumidores, que es lo que pretende este lobby de las aerolíneas. O sea que 20 años después, o un poquito más de 20 años después de ese reglamento, han conseguido que se lleve al Parlamento Europeo varios países, muchos países que han votado de la Unión Europea, y que eso va a implicar pérdida de derechos para los pasajeros. Salvo España, Alemania y 2 o 3 países más, el resto ha votado a favor de llevar a la Comisión, al Parlamento Europeo, ese reglamento que incluye seguramente 2 o 3 puntos que a lo mejor son favorables y muchos otros que van a ser pérdida de derechos, como por ejemplo tener que pagar por llevar tu maleta pequeña en cabina. Sí, es que fíjate, además, que yo esto no lo entiendo, Lola, porque es que tú eres el que traslada, el que transporta ese equipaje, que no implica tampoco ningún tipo de manipulación ni transporte. Eres tú el que llegas al aeropuerto con tu maleta y te subes a la cabina del avión y metes encima del asiento pues tu maleta, pues te la quieren cobrar. Eso es, porque cuando tú facturas una maleta, eso es lo que hay que distinguir, es cuando ellos cogen la maleta, se la llevan, le ponen un precinto, la meten en la bodega del avión, luego te la devuelven por la cinta. No, estamos hablando del que llevamos en la mano, que cabe en la cabina, bien debajo del asiento. Sabemos que podemos meter un bolso de mano, y luego en los portamaletas que están en la parte de arriba siempre se ha podido llevar ahí el equipaje. Ahora, bueno, pues quieren cobrar por esto, y efectivamente, bueno, en Europa, en la Unión Europea, en Bruselas concretamente, hay miles de lobbies que son, bueno, grupos de presión de empresas, de organizaciones que intentan influir sobre los europarlamentarios, y sí que es verdad que han conseguido convencer al número suficiente para que se apruebe en comisión y pase al Parlamento Europeo. Nosotros desde Facua ya nos hemos dirigido, nosotros y otras muchas organizaciones de consumidores europeas, nos hemos dirigido a los europarlamentarios para decirle, ojo, porque vamos a dar un paso hacia atrás en muchos derechos que tenemos consolidados en el transporte aéreo, que son difícilmente cumplibles. Estamos reclamando continuamente para conseguir que se respeten nuestros derechos. No vayamos ahora a legalizar el fraude, que estamos siendo víctimas en muchos casos. Oye, Lola, ¿y el reglamento que se pretende modificar y llevar al Parlamento para que sea votado, además del tema de permitir a las aerolíneas cobrar y que no sea una infracción el cobrar al pasajero por llevar la maleta en cabina,
también implica una serie de compensaciones por retraso. Y vosotros habéis estado habéis analizado, ¿no?, ese reglamento, y también ahí, si eso se aprueba, perderíamos derechos, como También. por ejemplo, a nivel económico, bajan las compensaciones, ¿no? Efectivamente, hay una serie en ese mismo reglamento, que además es un reglamento desde el punto de vista muy práctico para el consumidor. Cuando tienes un problema con una aerolínea de una cancelación o un gran retraso, tú tienes derecho a una serie de compensaciones por el trastorno y los perjuicios que te está generando. Esas compensaciones, en el caso de los retrasos, van estipuladas según la distancia del vuelo y las horas de retraso. Y ahí pretenden aumentar. Tenemos derecho a una compensación cuando estamos esperando 3 horas en el aeropuerto. Sí. Bueno, pues quieren aumentar esas 3 horas a más horas y disminuir las cantidades a las que tendríamos derecho, cuando son cantidades que se aprobaron en el año 2004. No tiene sentido que ahora encima las vayan a disminuir cuando habría que incluso revalorizarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes era, o hasta ahora, porque estamos todavía en vigor con el reglamento de Efectivamente, 2004, la compensación es a partir de las 3 horas de retraso. Sí, depende también, no es tan sencillo, pero depende de la distancia. De la distancia. Claro, y son ahora 3 se horas. baraja más de 4 horas. Efectivamente, y luego los que son de gran distancia, grandes vuelos, Más de 3.500 más de kilómetros 3.500 distancia. si hay un gran retraso tenemos derecho a 600 euros de compensación, si hay una cancelación igual, y ahora esas cantidades se quieren reducir, ¿vale? Y eso es lo que nosotros, cuidado, que está en vigor, lo que está en vigor, el reglamento de 2004, y si hay que revisarlo, pues habrá que revisarlo, pero no a fuerza de la presión de las aerolíneas, porque no, lo que vamos a conseguir es tener menos derechos y que haya aún más problemas en los aeropuertos, que es que no dejan de crecer. Nosotros históricamente siempre hemos tenido alguna reclamación, pero ahora son de los sectores más reclamados todos los años. Y en ese sentido te iba a preguntar, Lola, tal cual está ahora mismo la situación y con la perspectiva de que en Europa se va a debatir, se va a llevar al Parlamento todo este reglamento, ¿en qué situación deja esto al pasajero, ¿no?, al consumidor? Ahora mismo, si nosotros contratamos un vuelo, llegamos al avión y pretenden cobrarnos por nuestra trolley, por nuestra maleta pequeña, para llevarla en cabina, ¿cómo debemos de proceder? Sí, nosotros queremos, la idea es, hay que pelear y hay que defender nuestros derechos, pero siempre con la prudencia de no causarnos nosotros mismos un mayor perjuicio, en el sentido de que vamos a pagar estas cantidades, vamos a subir al avión, no nos vamos a declarar en rebeldía, porque si perdemos el avión, si nos negamos a subir al avión es una cuestión decidida voluntariamente. Entonces vamos a viajar, vamos a pagar y vamos después a reclamar. Debemos reclamar primero a la aerolínea, y si la aerolínea no nos da una solución, podemos además ir a los tribunales, porque son cantidades inferiores a 2.000 euros, por lo tanto podemos ir a un proceso judicial sin necesidad de tener abogado ni procurador. Y estamos sacando sentencias adelante todos los meses. Además, también podemos denunciarlo ante las autoridades de consumo, que en este caso es la Junta de Andalucía, el Ministerio de Consumo, para que sigan desde las instituciones haciendo valer el reglamento que aún está en vigor de 2004. Mucho cuidado también, porque esto le ha ocurrido ya a algunos pasajeros que llegan al aeropuerto, van con su trolley y en la puerta de embarque le dicen: la maleta no cabe. No, pero si es que es una trolley pequeña, y en otras ocasiones que la maleta no cabe y te la tenemos que mandar, por ejemplo, a bodega. Sí, te la mandan a la bodega. La bodega. A ti te puede causar un perjuicio. Porque a lo mejor por las ruedas no encaja en el cacharrito esto que te ponen para medir y ver si encaja la maleta. Y eso te hacen pagar. Bueno, en teoría no deberías de pagar, debería. porque es un problema de ellos, puede ser que no quepa en los maleteros que están ya llenos. Sí. Si te hacen pagar, hacemos lo mismo, pagamos y después reclamamos. Te puede causar un mayor perjuicio, porque a lo mejor tú vas a coger un avión después y sin embargo ahora vas a tener que ir a buscar tu maleta a la cinta. Claro, y pierdes un tiempo. Claro, perder tiempo, o tú tienes programado salir rápidamente del avión. Claro. Entonces, esto es un perjuicio y vamos a poner, si tenemos tiempo, una hoja de reclamaciones en el momento, y si no, cuando lleguemos de vuelta del viaje, nos ponemos manos a la obra, miramos la página web de Facua y ahí tenemos todos los consejos para poder reclamar. Normalmente, además, solicitan ese pago por llevar, no todas las compañías, pero sí algunas, sobre todo las que se denominan bajo coste, que está visto que luego no están de bajo coste, porque empiezas a sumar que si quieres elegir asiento, un plus, que si quieres llevar la maleta en cabina, otro plus. Al final no es tan barato volar en estas compañías. Correcto. Pero cuando estás en la puerta de embarque no puedes pagar en efectivo. Correcto, esa es otra sanción que tienen ya impuesta.
por el Ministerio, porque obviamente si estamos en el aeropuerto y tenemos dinero de curso legal, que son los euros, nos tienen que aceptar ese pago y sin embargo, como ellos es una cuestión que es en la puerta de embarque con el datáfono para cobrar con tarjeta, si no puedes pagar con tarjeta, tienes un problema, porque es que no puedes entrar con la maleta. En muchos casos al final se rinden y te dejan entrar, pero no siempre ocurre esto, así que mucho cuidado con estas prácticas. Vamos a seguir denunciando para que cesen de hacerlo. Y lo de elegir el asiento, también atención a esto, porque las personas dependientes o los menores de 12 años tienen que ir sentados al lado de una persona, de su responsable. No nos pueden cobrar por cumplir la ley. O sea que en el caso de que vayamos con un menor de 12 años, podemos tranquilamente no reservar el asiento y cuando lleguemos al avión decir, mire, mi hijo, mi hija o mi sobrino o con que vaya viajando el menor tiene menos de 12 años, tiene que ir sentado conmigo y son los propios tripulantes de cabina los que tienen que recolocar a los pasajeros para garantizar que ese menor viaja acompañado de su persona responsable. Yo me quedo también con ese consejo que has dado, Lola, que no renunciemos a nuestros derechos, pero que tampoco por nuestra actitud nos perjudiquemos a nosotros mismos, ¿no? Ante Correcto. situaciones que consideremos abusivas, que no están dentro de los márgenes, ¿no? del reglamento actual, de lo que marca la ley en cuanto a derechos para los pasajeros de aerolínea, que accedamos entremos, digamos, entre comillas, por lo que dice la aerolínea, Sí. pero que nos guardemos todas las pruebas. Efectivamente. Ticket, Incluso recibo, al todo hacer para la luego reserva, reclamar. incluso al hacer la reserva por internet y te están cobrando el equipaje de mano, bueno, tú guardamos vas a hacer todo. ese viaje, tú pagas y después reclamas, reclama. porque eso es abusivo. Pero que no nos pongamos tampoco farrucos, como solemos No, decir. porque al te vas a final- meter en un problema mayor. Claro, en general, en materia de consumo, hay que actuar de esa manera. A lo mejor no tenemos en ese momento el dinero para pagar, pues entonces tendremos que buscar otras soluciones. Pero si te lo puedes permitir, lo reclamas después. Pagas y luego reclamas. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar en general también de este verano, consejos que nos da a la hora de hacer una reserva, bien sea de una habitación de hotel, apartamento turístico, un paquete turístico a través de una agencia. Normalmente, ¿en qué solemos fallar los consumidores cuando planificamos y contratamos nuestras vacaciones, Lola? Pues precisamente en eso, en la planificación, antes de contratar, tenemos que consultar muy bien todo el paquete que estamos, que vamos a contratar, y habrá unas condiciones de cancelación que son importantísimas porque si surge cualquier problema habrá que ver a qué tenemos derecho en caso de cancelación. Siempre es esto de leer antes de firmar, antes de pagar, ¿vale? ¿Qué más cosas? Con el tema de los precios en la hostelería también hay muchos problemas ahora. Vamos a ver los precios. Los precios son libres, o sea, pueden cobrarnos por una Coca-Cola 2 euros o 20, lo que quieran. Lo que ellos quieran. Pero lo que nos vayan a cobrar tiene que estar en una lista de precios a la vista de todos los clientes antes de pedir. O sea, ese es nuestro derecho, conocer los precios antes de hacer la consumición. Después, si vemos precios que están sin IVA, también es ilegal. En las cartas de los restaurantes tiene que poner los precios con IVA. En caso de que los precios no lleven incluido el IVA, en alguna parte tiene que poner claramente IVA no incluido, porque esto también es el típico de, no, pero es que el IVA aparte. ¿Y qué más cositas? En los hoteles, cuando llegamos y resulta que el spa está averiado, o el gimnasio es que está fuera de mantenimiento. Esto suele ocurrir, ¿eh? Mucho, porque son reclamos, digamos que son elementos que tiene el alojamiento por los que tú te decides. ¿En qué hotel voy a alojarme? ¿En este? Mira, pues este tiene spa, o este tiene algún tipo de servicio adicional a lo que es el propio alojamiento. Si cuando llego allí resulta que no está disponible, bueno, para empezar tengo el derecho a cancelar y que me devuelvan todo el dinero porque es una publicidad engañosa, ¿vale? Los hoteles deberían de advertir a todo el mundo, mire, sepa usted que este servicio no está disponible. Y en caso de que decida quedarme en el alojamiento, sí que podré pedir una compensación, ¿vale? Una compensación económica, no todo, porque si te alojas, obviamente tienes que pagar, pero no puedes disfrutar de los servicios que te habían ofertado, claro. Con el tema de los apartamentos turísticos, seguramente os están llegando, ¿no?, muchas reclamaciones de vamos a un apartamento turístico y no se corresponde con lo que venía en las fotos, en el anuncio, incluso a través de portales muy conocidos. Bueno, nosotros al estar viviendo, digamos que Facua Málaga se encarga de la provincia, recibimos más quejas de lo que son las personas que viven en Málaga,
las problemáticas que generan estos apartamentos en la convivencia. Claro. Porque realmente la gente que viene a alojarse luego se marchan y reclamarán en sus ciudades de origen, efectivamente. Pero sí que hay que tener mucho cuidado, pues volvemos otra vez a lo mismo, el tema de las condiciones de cancelación y de que todo lo que aparece en el anuncio verdaderamente se corresponda con lo que al final es el apartamento. En caso contrario, tenemos que tomar fotografías y podemos poner una hoja de reclamaciones como en cualquier otro establecimiento. Pues Lola, nuestros espectadores que quieran ponerse en contacto con Facua Málaga, trasladaros alguna consulta, alguna cuestión, ¿cómo pueden hacer? Pues nosotros tenemos una sede presencial donde puede ir todo el que quiera para hacer una consulta en la calle Pedro de Toledo. Ahora en verano estamos de 10 a 2 todos los días. Tenemos una página web muy completa, facua.org, y si quieren hacer una consulta telefónica tienen que llamar al 688-954-954. Lola García, presidenta de Facua Málaga, muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Y buen verano. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a poner un poquito de música a la tarde y enseguida os vamos a hablar de teatro, del grupo Malecón Teatro, que viene a presentarnos su nueva obra, Noveno B. Puedo ver tu rostro frente a mí, después tu imagen se me va. No dejo de pensar a qué río se van las lágrimas que derramé. Seré la brisa que contigo va. Seré tu huella al caminar. Puedes ver la estrella aunque no esté cerca. Puedes verme a mí brillar. Deja que te sienta y saber que todo sigue igual. Hasta volvernos a encontrar. No dejo de pensar en ti, se llenó un vacío en mí. Después cuesta respirar. Sabes que te esperaré, seguiré soñándote tu voz, pronto escucharé. Serás el alma que conmigo va.
Bueno, pues ahí queda el videoclip de Verónica Romero, que nos ha visitado en varias ocasiones, la cantante que salió de la primera edición de Operación Triunfo y ha estado en varias ocasiones aquí en nuestro plató con el videoclip No es un adiós. Y ahora vamos a hablar de teatro con el grupo El Malecón Teatro, una compañía, un grupo teatral de teatro inclusivo, vinculado también a la ONCE y con la dirección de Jean Paló. Ellos nos van a proponer una comedia teatral muy divertida que se titula Noveno B, un vecindario en el que ocurren situaciones muy disparatadas y bueno, tenemos aquí aparte del elenco de esta comedia. Vamos a saludar a Gracia Acedo, también a Curro y a Maché, concretamente Curro Fernández y Maché Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis ante la representación que se avecina de Noveno B? Que vaya a estar, bueno, 21, 22, 28 y 29 de junio. Bueno, ya habéis estado y vais a continuar, me refiero. ¿Cómo está yendo las representaciones, Maché? A ver, nosotros teníamos muchas expectativas, sobre todo porque no sabíamos muy bien cómo se lo iba a tomar al público, si la iba a entender, y resulta que ha funcionado muy bien, así que estamos muy contentos. Ajá. Bueno, hasta hace poco estabais haciendo otra función también en la Mainaque, que yo además tuve la oportunidad de veros y disfruté muchísimo también. Sí, cada vez que te veo. Cada ver que te veo. Que habéis hecho muchas representaciones de esa obra y ahora cambiáis de función, cambiáis de libreto y os enfrentáis a Noveno B, que también es un texto inédito, ¿no? Que lo han escrito para vosotros. A ver, está basado en una obra de un dramaturgo que es Alfonso Zurro, en 100 viajes en ascensor. Vale. Y el director ha adaptado esa obra. ¿Había adaptado esa obra que existía? Sí. Vale, perfecto. Bueno, gracias. Cuéntame, a ver, ¿cómo estás viviendo estas representaciones de Noveno B? ¿Cómo es ese vecindario? Yo tengo aquí un poco información, ¿no?, de vuestra obra. Dice, un edificio donde la rutina se vuelve extraordinaria. Sus residentes están al borde de un colapso nervioso por el misterioso vecino del Noveno B. Deciden desenmascararlo organizando una junta donde esperan que aparezca, mientras los ascensores del edificio son escenarios de situaciones inauditas. Una gallina erudita, un zombi travieso, un ladrón con principios, triángulos amorosos que desafían la lógica o un premio de lotería que viene y va. Así es Noveno B, una historia que te dará que pensar, basada en el texto 100 viajes en ascensor de Alfonso Zurro. Vosotros habéis adaptado esa obra y la habéis llevado a vuestro terreno, ¿no? Sí. Gracias. La verdad que sí, la verdad que es una obra que está basada, bueno, pues lo que se dice, ¿no?, en cosas que suceden dentro de un ascensor, lo que sucede en una comunidad, en una junta para conocer al famoso vecino Noveno B, a ver quién es, y luego aparte es una obra sobre todo muy monocromática, porque está en tono de color gris y negro, y luego los colores la verdad que lo dan los propios personajes, porque por ejemplo hay un personaje pues, que se llama Rosa, que soy yo por ejemplo, está Clementina, ya con eso tú más o menos puedes saber de qué tipo de colores estamos hablando, ¿no? O pues Irving, Blanca, Amaranta. O sea, que los nombres de los personajes nos dan pistas ya de ese carácter que tiene cada uno de esos personajes y de por dónde va la cosa. Curro, ¿tu personaje cuál es? Yo verdaderamente no soy personaje. Yo me he dedicado a componer y grabar lo que es toda la banda sonora de la obra. ¿Tenéis entonces banda sonora propia? Sí. Oye, es una banda sonora que consta de 6 temas, de los cuales en la obra aparecen 5. Están compuestos y grabados expresamente para esta obra. Y además de la composición y la grabación, yo me he encargado también de la voz en off, que es la locución, que yo llevo muchísimos años que no hacía locución, y ahí mi amigo Jan me ha presionado para que vuelva a hacerlo. ¿Eres el narrador que va introduciendo al principio y al final o en distintas secuencias? Pido disculpas ante todo por ser el vecino del Noveno B, que es un poquito... amigo, tú eres soy la voz en off, sí, que hace... La voz en off es el vecino del Noveno B. Sí. Pues entonces te parece poco personaje si tienes das el nombre a la obra y todo, pero que no te ves en escena. No, por suerte el público no me va a tener que aguantar en escena. Oye, hablando de escena, recuerdo la obra de Cada ver que te veo, que hasta hace poquito la estabais haciendo en la Mainaque.
es desde luego admirable, ¿no? La inmensa mayoría de los actores y actrices del Malecón Teatro sois invidentes o tenéis la visión muy reducida, ¿no? Y la soltura con la que os movéis en el escenario, el dominio que tenéis del espacio escénico, que no os interrumpís uno a otro, no tenéis ningún tipo de tropiezo, por lo menos no se percibe en absoluto. Todo eso es un trabajo súper exhaustivo y un control del espacio que desde luego es de admirar, ¿eh? Es que actores y actrices que no tengamos el problema de la visión reducida o que no seamos invidentes, yo creo que no alcanzamos el nivel de control del espacio escénico como vosotros tenéis. Es impresionante. Es que para eso también están las adaptaciones que se hacen precisamente para que tanto actores que tenemos problemas visuales como aquel que no lo tenga, pues pueda manejarse y reconocer ese espacio. Eso también es una labor que hace el director y que los propios actores pues son gente que se saben, son personas muy resueltas y bueno, pues de hecho para eso está Maché, que te lo puede contar perfectamente, o Manoli, que también es otra de las personas que tiene, vamos, que no ve y se maneja perfectamente, pero todo eso es gracias a la adaptación que se hace ahí dentro de todas las obras que hacemos, ¿no? Maché, ¿qué me puedes contar al respecto? Porque de verdad que es que salvo que digan al público, oye, ¿sabéis que estos actores tienen visión reducida o son 100% invidentes? No lo perciben, no se perciben en el público. Este año, bueno, como ha estado explicando Gracia, el espacio es todo gris o negro. El hecho de que el suelo sea gris o negro, para las que tenemos muy poquita visión, que es lo que a mí me queda, que ya son los contrastes, a mí me ha venido genial, porque en una alfombra aparente de unos rellanos de un edificio, pues esa alfombra central, que no sé qué, ahí está simulado realmente esa adaptación que nosotros necesitábamos. Luego, es que la puesta en escena es muy bonita y muy simple a la vez, son 3 ascensores, pero tienen una iluminación especial que también nos puede acercar al sitio donde tenemos que llegar por ese tipo de iluminación. Entonces hay un conjunto entre iluminación y pododáctil se llama, ¿no? Sí. Esa adaptación pododáctil, ¿no? Que es por el suelo, tanto por contrastes como por texturas. Hay 2 texturas diferentes en el suelo. Sí. Oye, ¿y es una obra parecida en el sentido de como Cadáver, que te veo que es de muchas entradas y salidas de personajes, de situaciones muy disparatadas, Gracias? A ver, esta obra es diferente. Diferente. Sí que es verdad que tiene entrada y salida. No te puedo desvelar mucho porque entonces si te lo desvelo, pero sí que es verdad, eso es las situaciones que ocurren en un edificio, pues los vecinos que entran y salen, las conversaciones que hay dentro de un ascensor y las conversaciones que hay cuando tú estás en los rellanos, ¿no? Pero eso cómo ocurre. Entonces al final en esos 3 ascensores en total, ¿cuántos actores sois? Somos 8. Somos 8. Es comedia disparatada, ¿no? Comedia o no tanto, a ver. Bueno, no es comedia. ¿No es comedia? No es comedia. Es una obra que te hace pensar, tiene algunos puntos, te ríes, hay momentos en los que te ríes, pero hay momentos en los que te ves obligado a reflexionar. Porque te plantea algunas situaciones que te hacen pensar. De hecho, en el estreno una persona comentaba que posiblemente sea muchísima información para algo que corre muchísimo, ¿no? Porque te queda un poquito impresionado con algunos de los diálogos de... Es que, perdón, pero sin querer desvelar mucho, pero en el fondo cada ascensor tiene su personalidad. Lo que pasa ahí no es lo mismo el ascensor 1 que el 2 que el 3. O sea, si bien situaciones distintas. Sí, claro, en uno puede haber muchos más sentimientos que lleva al espectador un poco al nudo en el estómago. Hay otros que son absolutamente surrealistas, con lo cual te lleva a la risa, porque en la obra todo el mundo se ríe durante muchísimo tiempo. Y en el tercer ascensor tiene otra idiosincrasia, entonces se nota muy bien esos 3, y en el conjunto, al final, lo que sí ha resuelto, que a nosotros nos preocupaba mucho, es que precisamente la gente se lo pasa bien, pero también se va con un poco de... algo me han dicho. Sí. Bueno, si estamos fuera de tiempo, rápidamente, Curro. Hay una cosa importantísima y es que en el rellano los personajes son autómatas, son maniquíes, son robots, pero dentro de los ascensores los personajes son humanos. Vale. Eso es importantísimo que el público lo sepa, aunque se explica
al principio de la obra, en la introducción. Y precisamente es él que hace la introducción para que las personas que no tienen problemas visuales y demás sepan lo que van a ver en el escenario. Bueno, habéis estado el 21 y el 22 en la sala Joaquín Eléjar del Colectivo Cultural Mainaque, en la Variedad de las Flores, y quedan 2 funciones más, este sábado y este domingo a las 8 de la tarde, sábado 28, ¿no? Y domingo 29 de junio a las 8 de la tarde. Y en noviembre volvemos, ¿eh? Y en septiembre volvéis. Noviembre. Pero estas 2 últimas funciones quedan todavía entradas, gracias. Poquitas. Poquitas, porque la gente se apure, que no lo deje para Sí, última que no hora. lo deje porque si no se puede quedar sin verla. Pues gracias, Curro y Maché. Nové, una comedia con también tintes reflexivos y un poco también dramáticos, en fin. Y una obra desarrollada en 3 ascensores con personalidades distintas, cada ascensor, vamos a decir, o con situaciones muy distintas. Muchas gracias a los 3 y a disfrutar con el público de Málaga, ¿eh? Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida aquí en Málaga TV. Hasta ahora.